Sí. Buen día. Buen día, Buenos días, profesora. ¿cómo están? Buen día. Bien. Voy a esperar que se sumen. Bastante grande la distancia entre la clase de los otros días post parcial y previa a la nueva evaluación y el número de alumnos que están ahora. Bienvenidas alumnas, bienvenidos alumnos, alumnes. En honor a Cami, que me siento totalmente que tengo que usar el lenguaje inclusivo. Bien. Bueno, buenos días. Vamos, se siguen sumando. Hoy abordamos la unidad 12. La unidad 12 es relativa al debido es un derecho instrumental a la vigencia de los derechos humanos y es central para la formación de las y los estudiantes de derecho. Es un concepto, el debido proceso, que ustedes van a trabajar o ya han trabajado en algunas asignaturas de la carrera, de formación de grado, y van a seguir trabajando, y van a tener presente en cada actividad que desarrollen en el ejercicio de, bueno, en la función de abogados y abogadas. A ver si estoy compartiendo ahí. ¿Estoy compartiendo o no? Compartir. Hay una música que no es mía. No. Creo que no está saliendo. No, no se está compartiendo, profe. ¿Y ahí? ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Sí. Bien. Bueno. ¿Quién será este señor de esta fotografía sin dudas del siglo pasado, de comienzos del siglo XX? Este es la estatua más moderna que la ciudad donde vivió gran parte de su vida, Franz Kafka, ha construido en los últimos años. Es una estatua que gira y que cada una de estas partes que ustedes pueden observar acá entra en movimiento, se desarticula, toma diferentes formas y vuelve a constituir el rostro de Kafka. Toda la ciudad de Praga está impregnada de una suerte de memoria a este que fue el escritor más grande en esa ciudad, hoy checa, ¿cierto? En aquellos tiempos era Checoslovaquia la nación. ¿Y por qué nos acordamos de Franz Kafka? Porque dentro de su literatura abundante, desafiante, que ridiculizaba tanto a las burocracias como a las religiones, se ocupa de la relación de la persona y la ley, en algo que desde la crítica literaria se ha considerado que revelaba su propio inconsciente, sus angustias, las vivencias del mismo escritor, etcétera. No pretendió ser un tratado de derecho ni mucho menos. Esta foto revela, digamos, trata de graficar una parte de la obra El proceso de Kafka que habla de la relación entre la persona y la ley. La puerta enorme a la cual nunca puede acceder completamente la persona es la puerta de la ley. El proceso es quizás
para quien estudia derecho, y sobre todo quien ha hecho derecho penal o ha estudiado derecho penal, es una obra asfixiante. No, por Dios, Que revela esta pequeñez de las y los ciudadanos frente a la justicia, frente a aquello que llamamos la justicia, frente a la administración de justicia que ahora reconocemos como acceso a justicia, como tutela judicial efectiva. Pero yo recuerdo una vez que pasaba, era un día de feria, estaban cerrados los tribunales provinciales, yo trabajaba en la feria allí como jueza de una sala penal, e iba a ingresar por una de las puertas y pasaba un hombre en bicicleta y hablaba solo y decía, tribunales, casa de la justicia. Sentía que era la crítica que comparten muchas personas, lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión coyuntural, situacional, que dependa de una corte, sino esa desconfianza, digamos, a esta figura que es capaz de disponer de nuestros bienes, de disponer de nuestra libertad, proteger también, protegernos en algunas de las demandas que podamos hacer llegar. El proceso entonces de Kafka es un libro asfixiante, quizás más que la Metamorfosis, que quizás muchos de ustedes la han leído en la adolescencia, ¿no? O ahora. Bueno, y en el proceso comienza con una persona que está durmiendo, se despierta porque llegan dos extraños y le dicen que está arrestado. Que está arrestado, y a lo largo de la obra, Kafka, que está arrestado, pero hay un juego ahí no privado de la libertad, a lo largo de la obra, el protagonista, que se llama K, busca una explicación, un motivo para saber por qué, de qué se lo acusa. No sabe durante todo el derrotero que sigue en esa obra cuál es la causa de la acusación. Bien. Franz Kafka, considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal, acá decíamos recién, obras magníficas. No sé si acá se puede leer o tendría que achicar algo yo para que se pueda leer. En mi pantalla no se puede leer todo. ¿Paula? ¿Queda No, el texto? sí se lee perfecto. Ah, bien. Sí, se va leyendo. Bien. Vamos a abordar la unidad 2, cuyo contenido es el debido proceso, o sea, un proceso diferente al que ha recreado Kafka, los derechos humanos como límite al ejercicio del poder punitivo estatal, las normas fundamentales que aplicamos, el concepto de plazo razonable, que está esta cuestión de la duración eterna del proceso en el libro de Kafka, y en las prácticas hasta hace muy poco tiempo, los derechos de las víctimas y otros, y las reglas en otros procesos sancionatorios. La clase de hoy va a ser breve, vamos a ceñirnos y habilitar en cuanto termine la clase, visto que no está habilitada todavía la unidad 12, vamos a habilitarla para que tengan todo el material de estudio aquellos alumnos o alumnas que elijan este tema. Como ustedes saben, para hacer el trabajo final del cual hablamos en la última clase. Hay normas rectoras en cada uno de los temas que vamos abordando. Si tomamos esa columna vertebral, que como ustedes saben, normativa, para nosotros es la CAT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención. Esta que tuvo origen en Costa Rica en 1969.
esta que aplica la Corte Interamericana, que ha reconocido nuestro Estado. Bueno, para el tema de hoy son fundamentales los artículos 8 y 9, y desde luego el artículo 25, que es el derecho al recurso, a pesar, no vamos a trabajarlo hoy porque ya hemos trabajado cuando hablábamos de procesos individuales y colectivos, ¿recuerdan? En esa unidad hablábamos del amparo, identificando los rasgos que da la Convención en el artículo 25 con ese recurso. De manera que hoy, a pesar de que el artículo 9 complementa el artículo 8, y sobre todo en la jurisprudencia de esta unidad, que es el caso Baena, va a remitir al artículo 9 también, el artículo 9 es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una ley anterior a la conducta que se va a sancionar o que se pretende incriminar. Ese es el principio de legalidad. Cuando nosotros decimos vamos a aplicar una sanción a quien en los foros de discusión de nuestra aula virtual o de los grupos de trabajo vinculados a nuestra cátedra, previamente debemos advertir que quien haga uso indebido, ataque, sea intolerante, se exprese mal, podrá ser suspendido o podrá ser separado del uso de esa red. Si no hacemos esa advertencia previa, hemos violado las normas del debido proceso. Hemos dejado sin anuncio de que esa conducta, en este caso indebida, impropia, de buenas prácticas, y en el caso de un derecho sancionatorio, que esa conducta acarrea una sanción. De manera que el principio de legalidad también está íntimamente vinculado al debido proceso. Bueno, pero la regla central es el artículo 8. El artículo 8 ustedes pueden dividirlo en dos grandes partes. 8.1 en realidad tiene 5 incisos, ¿verdad? Pero nos vamos a ocupar fuertemente de los dos primeros. A los demás también los vamos a ver acá, pero lo central se desarrolla en los dos primeros. Artículo 8.1 es acceso a justicia. Acceso a justicia. Nos dice la norma que toda persona tiene derecho a ser oída. Esto, recuerden, hablábamos de la función de interdependencia entre el derecho a la información, la libertad de expresión y los demás derechos. Hoy hablamos de un derecho de acceso a justicia como instrumental para el ejercicio de otros derechos. Porque accedo a justicia porque tengo una imputación sancionatoria, voy a perder algo, quizás mi libertad. Entonces, ese es el derecho que va a ser protegido por el debido proceso. Accedo a justicia porque voy a pedir el reconocimiento de un derecho como mujer, como miembro de una familia en el área civil, como trabajador, trabajadora en el área del derecho de trabajo, y en todos los casos vamos a ver cómo se aplican estas garantías. Toda persona tiene que ser derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Primer concepto sobre el cual vamos a tener que detenernos enseguida. Por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, no solo la ley, también el tribunal, como nos recuerda el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Tener el acceso, el derecho a ser juzgado por una ley anterior al hecho del proceso y frente a un juez. Nadie puede ser arrestado, dice el artículo 18, sin orden de juez. Acá tenemos la ley anterior y el tribunal o el juez anterior. En la sustantación de cualquier acusación penal,
formuladas contra la persona, o, acá no hay cuestión penal, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, etc. De cualquier carácter. Bueno, el derecho a ser oído, decíamos, es esta posibilidad dinámica de expresarme, este doble aspecto, a ser oído y a expresarme, e implica, ya vamos a ver más adelante, en punto 2, cuando veamos las garantías, antes de ser oída, tengo que conocer respecto a de qué se me acusa, o cuáles son los argumentos que debo brindar de acuerdo a la cuestión en discusión, en debate o en litigio, como decimos en los tribunales, ¿verdad? Entonces, toda persona tiene derecho a ser oída, implica no solo la posibilidad de la audiencia, no solo la posibilidad de recibir su discurso, sino también de que pueda expresarlo y que pueda conocer para ser expresada, para expresarse y para ser oída, previamente cuáles son las condiciones respecto a las cuales las circunstancias, los hechos y las alegaciones jurídicas también, respecto a las cuales está debatiendo allí. De que se lo acusa, si es algo, incluso en el derecho laboral, bueno, ha hecho abandono de tareas. Entonces yo tengo que rebatir esto. Tengo que conocer antes de ser oída. Pero además el derecho a ser oída no es un derecho simbólico, frívolo, sino el derecho a ser considerado lo que se ha dicho, la alegación de la parte. El juez o jueza o el tribunal, cuando resuelva, dirá por qué es creíble o no, por qué es sustancial jurídicamente o no, por qué es tenido en cuenta o no esto que ha dicho esa persona que ha concurrido al tribunal. No puede desconsiderar sus alegaciones, sus defensas, sus proposiciones jurídicas sin dar las razones. El derecho a ser oído implica el derecho a que se evalúen y en su caso acepten o descarten cada una de las circunstancias fácticas y jurídicas respecto de las cuales la persona se ha expresado. Con las debidas garantías, ya vamos a ver cuáles son las debidas garantías en el punto 2 de esta misma norma. Dentro de un plazo razonable. Primer concepto a desarrollar. El concepto de plazo razonable no está en la Constitución, ahora aparece en los códigos procesales, no estaba no solo en nuestra Constitución, en ninguna del mundo. Es un concepto construido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice es esencial al acceso a justicia. Y esto ustedes lo saben, ustedes saben, conocen que uno de los reclamos más graves formulados a los procesos es justamente su duración. ¿Cuál es el concepto de plazo razonable? Un plazo es razonable cuando es de un día, un mes, un año, 10. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que para la determinación de la razonabilidad habrá que tener en cuenta 3 factores. Por un lado, la complejidad del proceso. No es lo mismo un pedido de autorización de una persona, por ejemplo, para salir del país, que da la razón, que acredita esa razón, que está sometido a un proceso, o que es una persona que no tiene 18 años, entonces, y los padres, bueno, no hay acuerdo, entonces han sometido la cuestión a... Bien, puede ser una cuestión más rápida que resolver una quiebra, por ejemplo, ¿cierto? Una quiebra de una sociedad donde hay deudores, acreedores, donde hay empresas, auditorías, contables, intereses hasta de alguna oficina del Estado, de controlar esto, de que siga funcionando o no, etc.
o una sucesión con múltiples bienes, o una causa penal muy compleja también, en la cual no haya evidencias o haya que hacer también numerosas diligencias. Bueno, pues ahí va a jugar otro factor, que es la libertad, en su caso, de la persona sometida a proceso. Pero el plazo razonable, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la complejidad de la causa. No podemos decir si es de un mes o de un año, porque depende de la complejidad. En segundo lugar, ¿qué otras circunstancias vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a tener en cuenta la actividad de las partes. El Tribunal Europeo dice y desdobla esto de la actividad de las partes, tanto en la actividad de los interesados, del que dice que hay violación del plazo, como en la actividad del tribunal. Si bien el tribunal no es parte, pero digamos en esta relación respecto al curso del proceso, es quien debe llevar adelante algunas medidas para impulsar la continuación en menor tiempo posible. ¿Por qué las actividades de las partes? Porque, bueno, justamente una de ellas puede no contestar, estar debiendo algún elemento que estaba a su cargo producir, puede estar obstaculizando la realización del proceso, supongamos que ha sido citada a determinados actos procesales esa parte y no ha concurrido, bien, entonces no podrá alegar violación de garantía, de plazo razonable, cuando ha obstaculizado de alguna manera la realización del proceso. Y por el otro lado, decíamos, la actividad no solo estrictamente jurisdiccional, es decir, decisional del juez o jueza, sino todo lo que implica la realización del proceso desde el ingreso a tribunales. Ah, no, está demorado el expediente de la oficina de notificación, porque parece que hay muchos casos y que se ha caído en la red y que en realidad no han podido acceder y estaría... No. Esas actividades jurisdiccionales o no son parte del tiempo que se cuenta que debe ser debidamente administrado por el Poder Judicial. Entonces tenemos complejidad de la causa, actividad de las partes desdoblado en dos, y finalmente en nuestro sistema interamericano, luego de tomar el concepto de debido proceso, en distintos casos lo tomó la Corte Interamericana, algunos referidos al debido proceso de la prisión preventiva y otros referidos al plazo razonable directamente en general de cualquier proceso, pero posteriormente, y siempre repitió el concepto y los tres elementos que había dado el Tribunal Europeo. Pero luego descubrió que era necesario agregar un cuarto elemento, y eran las circunstancias relevantes del caso. Como ustedes saben, esto también se aplica en el derecho interno, por ejemplo, una petición de un amparo de salud, una petición de una persona de edad muy avanzada, respecto justamente a su situación previsional, es decir, de jubilación. Bueno, reciben en nuestro derecho interno ya también esta relevancia, este acogimiento, porque hay un factor que hace que, o muchas otras situaciones de exposición de las personas, y como ustedes saben, el mejor ejemplo es el plazo fatal de cumplimiento de privación de libertad de las personas sometidas a proceso. No puedo decir la causa es compleja, usted por las dudas, aunque constitucionalmente esté reconocido el principio de inocencia, convencionalmente esté reconocido el principio de inocencia, lo lamento, va a tener que estar detenido porque todavía no hay razones, todavía no está para decidir el caso. No. Es muy sensible, sabemos que es una de las cuestiones más sensibles, el tema de la regulación, de la influencia del concepto de plazo razonable, de duración de un proceso,
en la situación de libertad de personas. ¿Por qué? Porque en definitiva, solo la sentencia definitiva, el doble conforme, en realidad, que ya vamos a ver cómo se configura, es el que puede habilitar, se considera condena firme. Y por lo tanto va a tirar abajo, va a destruir ese concepto previo de que la persona era inocente, lo va a destruir, va a decir, no, esto lo hacemos, lo cortamos en pedacitos. En este caso no es inocente. Y entonces está firme la privación de libertad. Pero mientras tanto, durante la duración del proceso, no puedo decir, bueno, por las dudas lo mantengo. Por otro lado, es un tema que merece alguna explicación, ya que estoy de paso, si bien se trata de un tema vinculado a otro punto, que es la libertad ambulatoria. Por otro lado, desde luego, que no siempre es ilegítima la privación de la libertad. Tiene efectos de una cautelar para asegurar los fines del proceso. Ustedes saben que las cautelares, sobre todo lo que son Plan 2000, no sé si los 2018 también lo tienen claro, las medidas cautelares van a asegurar resultados, y a veces, y desde luego, en cada caso van a ser estudiadas cuidadosamente, entonces, si bien todos los códigos procesales hoy le han puesto mucha urgencia a las primeras etapas del proceso y requisitos muy fuertes para la privación de libertad, debemos aclarar que esa privación es legítima, es legal, es constitucionalmente válida, cuando se pone en riesgo la continuación del proceso, cuando la persona se puede fugar, cuando la persona anda amenazando a los testigos, cuando hay no la gravedad de la imputación, sino el riesgo de la fuga, porque ha habido conductas desde el momento inicial que ha ocultado cualquier información vinculada al caso, porque ostensiblemente se ha sustraído. Bueno, no tenía derecho, desde luego, obligación desde luego de declarar contra sí mismo, pero cuando ostensiblemente esa persona se ha puesto en una situación que es presumible también, y el fiscal deberá demostrar, ¿verdad?, con qué hechos, con qué circunstancias, corrobora esa presunción de que esa persona pone en riesgo la continuación del proceso. Pero el plazo razonable, entonces, no es solo para la privación de la libertad, sino que es un plazo razonable para la realización de cualquier proceso. ¿Qué más nos exige el derecho internacional de derechos humanos y que desde luego ha permeado desde 1969, como siempre repetimos, a el 2021, no solo en las constituciones, sino en las leyes procesales? Por un juez o tribunal competente. El concepto de competencia tiene que ver con, se construyó en los últimos 20 años, diríamos, en nuestro país, 25 años, desde la Constitución del 94 ya aparece la conformación de la integración del Poder Judicial, aparece el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, a nivel provincial también. Esa competencia tiene que ver con que el magistrado o magistrada acredite conocimientos del tema, de los temas en general, desde luego, parte de una formación jurídica impecable o al menos reconocida en cuanto al área en la que se va a desempeñar, ¿cierto? Independiente, todos sabemos que está referido a no solo a poder decidir sin sentirse impactado por las decisiones de las redes sociales, por las decisiones de la denominada opinión pública u opinión publicada, por lo que dicen los diarios, sino independiente, y por el gobierno, desde luego, por el poder económico, por lo que opine la sociedad rural, por lo que opinen los entes de las empresas de electricidad, por lo que opinen, independiente. Quiere decir, ese tribunal debe actuar mirando hechos y derechos, mirando las circunstancias del caso. Y la imparcialidad es un concepto que se parcial del latín, ¿no?, que está fuera de las partes. El juez, jueza, tribunal está fuera de las partes, no está
no es una de las partes, es imparcial, está más allá de las partes, parcial de parte, no, el juez o jueza no es una parte. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre, si ha sido alguna vez víctima de robo, ese juez o jueza deberá alejarse del conocimiento de la causa, o si es divorciada no podrá intervenir en causa de divorcio, o si es, no. Es un concepto que ustedes lo verán más profundamente en derecho procesal, desde luego, que tiende a asegurar que no hay una decisión preconcebida con respecto al tema en discusión. Entonces, si esa persona en el ámbito del derecho penal, por ejemplo, ha sido víctima de un hecho, pero en realidad no conoce a las partes, no tiene ningún interés que la vincule a ella, porque habríamos de sospechar que no puede ser juez o jueza de esa causa. En los ámbitos civiles también, o sea, las condiciones, los requisitos personales no se van a volcar. Si el juez o jueza es divorciado o divorciada, lo mismo va a poder intervenir en casos de divorcio, o aun cuando fueran litigiosos como eran antes, en gran parte contradictorios, en caso en que hubiera sido víctima de un despido laboral por una empresa, hubiera sido no víctima, objeto de un despido laboral por una empresa, también va a poder ser un juez laboralista si reúne todas las condiciones, siempre que no esté predeterminado y desde luego que no sea la empresa que lo haya despedido a él, por supuesto, ¿no? Entonces, estos requisitos tienden a que quien nos va a oír no tenga un juicio previo. Quien nos va a oír nos permita desenvolvernos en el proceso sin temores. Por eso se ha construido en el derecho procesal, como ustedes saben, dentro de las clásicas causas que venían a asegurar la imparcialidad del magistrado o magistrada, que estaba no haber dado opinión anterior, no haber sido abogado de ninguna de las partes, no haber, antes de ser juez o jueza, desde luego, no tener relaciones de parentesco, no tener relaciones de amistad íntima, no tener tampoco algunos de sus parientes hasta dentro de tal grado vínculo con las partes, etcétera, etcétera, a estas causales que están previstas en todos los códigos de procedimiento, que ustedes conocerán, si no conocen ya lo que han hecho procesal, se agrega el temor de imparcialidad. Se denomina así y ha sido construido también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Temor de imparcialidad. Quizás no va en ninguno de estos, pero la parte presupone, hay que tener cuidado con esto, algunas veces se ha hecho un uso arbitrario, pero también deja abierta la posibilidad que sin estar incluido en algunos de esos casilleros tan estrictos, en algún caso también ese temor se pueda revelar por alguna actividad que se ha llevado al inicio de la causa, por ejemplo. Bueno, entonces, ese tribunal ya sabemos que es anterior a la ley y que ese derecho a ser oído, con esas garantías dentro del plazo, esto va a conformar una justicia, si tomamos el concepto de justicia, como ya sabemos que acceso a justicia no es solo acceso a tribunales. Acá estamos hablando de un orden de litigio. ¿Qué otros órdenes hay? ¿Por qué acceso a justicia, digo, no es solo tribunales? Porque acceso a justicia, la tutela de acceso a justicia, el derecho de acceso a justicia, es el derecho que nos asiste a ciudadanos y ciudadanas y a todas las personas sometidas a la jurisdicción del Estado a la resolución más rápida del conflicto. Entonces, si el tema puede ser solucionado en mediación, como ustedes saben, bueno, no voy allí ir a un litigio. Y si puede ser solucionado por el juez, jueza de paz, tampoco. Y si hay sistemas intermedios, las casas intermedias que van tratando de conocer conflictos cercanos, barriales, municipales, bienvenidas todas las experiencias que tratan de solucionar conflictos en el menor tiempo posible.
¿verdad? Ustedes saben que la mediación, por ejemplo, a mayor nivel, diríamos, grado de conformidad con el Estado de Derecho y con el funcionamiento de la sociedad democrática, la herramienta más utilizada es la de mediación. O sea, la posibilidad de que el encuentro de que las partes no pudieron o no pueden solucionar por sí mismas, bueno, sean oídas por un tercero o tercera y logren acercar esas posiciones sin tener el costo tremendo, en todo sentido, incluso emocional, que significa el llevar adelante un juicio. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte de acceso a justicia? No, profe. Bueno, gracias. Seguimos, vamos a ir hoy un caso más, un tema un poco menos divertido que el de la clase pasada, quizás que hablamos de libertad de expresión, ¿no? Bueno, la segunda parte decíamos que dividíamos, a pesar de que tiene 5 incisos, que dividíamos el artículo 8 central. Ustedes en cualquier fallo de la Corte Interamericana, la Corte dice condena al Estado de Panamá por incumplimiento de los derechos contenidos en el artículo tal, y además van a ver que están, como siempre decíamos, 1, 2 por lo general también, siempre el artículo 1, muchas veces el artículo 2 y siempre el artículo 8. Porque el Estado tiene la posibilidad entonces de, a través del debido proceso, de reparar las situaciones reclamadas por las personas sometidas a su jurisdicción. Bien, la primera parte ya vimos acceso, ahora vamos a las garantías. ¿Cómo se construyen las garantías? Ya han visto que en la última parte de acceso decía no solo para materia penal, sino fiscal, laboral, civil, para cualquier materia. Ahora, esta segunda parte nos trae un problemita de alguna manera, porque dice, toda persona inculpada de delito, porque se llama garantías judiciales. Ese es el nombre. Y dice, toda persona inculpada de delito. Parecería que desde el comienzo nos está colocando en el ámbito del derecho penal. Tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Agrega todo el proceso, durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Pero, como vimos, antes ya nos ha hablado de delito. Vamos a ver cuáles son estas garantías. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Digan ustedes por el chat, por favor, cuál es, de qué manera podríamos, qué derechos, a qué colectivo o colectivos estaría mirando la protección, estaría de alguna manera brindando protección, garantía efectiva, perdón, hemos entrado, perdón, acá, en este inciso A. ¿A qué colectivo, utilizando esto de la interdependencia y vinculado quizás a lo que hablamos ayer? Ahí Luciana puso personas sordomudas, Paula puso comunidades indígenas, Roxana pueblos originarios también, extranjeros. Perfecto, perfecto. Sordomudos. Fíjense que en el caso, la importancia de la traducción, que por supuesto en los últimos años, cuando hablo de últimos años, hablo de los últimos 20, no hablo de los últimos 50, hablo de los últimos 20,
nada más, que no es tanto si quieren, esto ha ido evolucionando, sobre todo la traducción para sordomudos. Pero fíjense que en el tema, no hace más de 5 años, una persona de una comunidad originaria del norte de nuestro país permaneció detenida 8 meses sin ser oída, sin que se tomara la declaración, la primera declaración del imputado, antes llamada indagatoria, la primera declaración, durante 8 meses porque no encontraban intérprete, evidentemente no lo buscaban mucho tampoco, ¿no? Entonces, el primer derecho consagrado, fíjense, es el que nos va a permitir saber de qué se nos acusa, es el que le habría permitido al protagonista del proceso de Kafka saber de qué se lo acusaba, ¿no? Pero no es solo que tenga la traducción, sino que además debe tener una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. No le puedo decir, usted mató a fulanito, porque tengo que conocer las condiciones, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, que a mí me permitan decir, no, pero si yo el domingo estaba en tal parte, ¿cómo puede? Previa y detallado. Pensemos que todas las garantías constitucionales en este caso convencionales, se construyen sobre la base del reconocimiento sagrado al estado de inocencia. ¿Por qué? Ustedes saben que muchas veces dicen los derechos humanos son los derechos de los delincuentes, los derechos humanos protegen a lo peor de la sociedad, los derechos humanos hacen que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Hemos dicho estas coincidencias en el derecho universal, no es un invento de Tucumán ni de Argentina, el derecho universal, así que va más allá de la Convención Americana y va más allá del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y va más allá de la Convención Europea de Derechos Humanos, y va más allá de todas las constituciones nacionales hijas esbozadas después de ese proceso que despierta la Revolución Francesa, aunque la primera constitución sea la de Estados Unidos, en unos añitos. Todas ellas, al consagrar el principio de inocencia, consagran un Estado. Entonces nosotros partimos de la base en el reconocimiento de las garantías de un estado de inocencia, ¿verdad? Y si la persona no es inocente, va a tener los medios, la acusación de demostrar, de destruir ese estado presunto de inocencia. Seguimos. Entonces, pero primero tiene que saber de qué se lo acusa, previa, detallada de la acusación formulada. Es lo que era asfixiante, vuelvo a reiterar, en la novela de Kafka. Tercero, concesión al inculpado del tiempo y de los medios para la preparación de la defensa, ¿verdad? Sí, tengo que presentar mi pasaje aéreo donde diga que ese día yo estaba, nada certifica más, que efectivamente subí al vuelo 1104, que arribé a Buenos Aires a hora tal, en el mismo tiempo que estaba ocurriendo el hecho. Entonces tengo que presentar, tengo tiempo y tengo, pero más que eso, que la producción de la prueba, me interesa conversar con mi abogado o abogada. Es un principio, a veces no hay mucho acuerdo, muchas veces, entre lo que quiere decir, muchas veces el imputado quiere decir algunas cosas, el abogado dice, no, eso no es conveniente, bueno, son planteos, tácticas, herramientas, etc. Bueno, Kafka hablaba muy mal de los abogados, también, no solo de la burocracia del funcionamiento del Poder Judicial, sino en algunos casos de nuestro gremio. Bien, derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Acá nos seguimos acercando a esto. Y de comunicarse libre y privadamente. Derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado, no leo yo esa parte, pero imagino que es por el Estado, ¿verdad? Porque, Sí, profe, por el Estado dice. bien, bien. ¿Quiere que lea? No, está bien, gracias. Lo que pasa es que yo tengo corrido para ahí parte del Zoom y veo a ustedes. No, está bien, lo están leyendo todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que el sistema de la defensa pública ha sido construido muy fuerte, ya no en Europa, que tomamos préstamos conceptuales para este tema de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, sino que el emergente de la defensa pública es latinoamericano. Y yo les pregunto a ustedes por qué. A ver, ¿qué diferencia habría? También hay asistencia y también pero la defensa pública está fuerte que existe en nuestros estados. ¿Por qué será un principio? En Europa tenemos la defensa pro bono, es decir, el abogado de vez en cuando, el colegio de abogados de vez en cuando tiene una obligación, si resulta de acuerdo a los regímenes sorteados, de atender un caso, como casi una experiencia solidaria, y no cobrarlo. Bueno, que esta especialización que tiene la defensa pública. ¿Alguien ha escrito en el chat? Sobre todo en las causas penales muy fuerte y también en las causas civiles. ¿Cuál será la razón? ¿Hay algo escrito? Bueno, lo seguimos pensando. Que hay personas que no pueden pagar un abogado. Preguntan por qué el Estado tiene el deber de proteger y garantizar los derechos humanos. Recuerden que venimos hablando, desde que hablamos de igualdad, que hemos dicho, no solo que hay una brecha enorme en América Latina de desigualdad, ¿verdad? Sino que hay cifras muy elevadas, además de la desigualdad estructural, que hablamos que es la más grande, o una de las más grandes, salvo la zona subsahariana del África, América Latina y el Caribe, de enorme desigualdad. También decimos que reconocemos, porque no es que nos hemos dado cuenta hoy al levantarnos que hay desigualdad, ¿verdad? Reconocemos alguna, ni siquiera la vemos, no la sentimos tampoco, pero reconocemos una enorme pobreza en esa desigualdad, además de esa brecha enorme entre los que tienen poco y los que tienen mucho, también hay extensiones de pobreza. Entonces, si la acusación que recibe un inculpado en una causa penal o el derecho a asistir, de acceder a tutela judicial efectiva en una causa civil de cualquier naturaleza, significaría el costo de ir adelante con un abogado pago, bueno, estaríamos absolutamente recortando ese derecho. Entonces, la defensa oficial pública fuerte es latinoamericana, pero este derecho está en todas las cartas de derechos humanos del mundo, se solucionan de otra manera, quizás menos especializada, que nuestras defensorías, que de otro lado son siempre insuficientes. Siempre se necesitan más defensores, más recursos, más empleados, etc. Bueno, fíjense este tema que lo ha desarrollado muchísimo el inciso F ahora, la jurisprudencia internacional de derechos humanos y la jurisprudencia nacional, el caso Benítez, del 2005 de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, recrea, digamos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dice, acá el 8.2F consagra el derecho, es un derecho que deviene del derecho a controlar la prueba. Tengo derecho a interrogar a los testigos, y tengo derecho a obtener la comparencia, como testigos, como peritos. Esto no es un proceso que lo lleva adelante solo la acusación. Siempre hablamos de garantías sobre el estado de inocencia. Entonces se ha construido mucho respecto a esto.
Ustedes saben ahora cómo se han modificado. Antes el juicio era fundamentalmente, era el proceso inquisitivo, juez decía te acuso, el juez o jueza. El fiscal era una figura que concretaba jurídicamente la acusación. El juez no era un tercero imparcial en el desarrollo de Ferraioli y del procesalismo penal. El tercero imparcial en el juicio penal hoy es el juez cuando el proceso es acusatorio, cuando el que acusa es el fiscal, el juez escucha, está en el medio, y el defensor interroga con el mismo tiempo, las mismas condiciones que ha podido usar el acusador. A las mismas personas, a todos los que quiera llamar, etc. Bueno, desde luego, no tiene derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Acá yo tengo mis reparos frente al juicio abreviado. Es un procedimiento en el cual las personas se declaran culpables. Muchas veces, esto, como lo ha dicho mucha gente, yo solo repito acá, grandes juristas nacionales, ha operado más como un recurso de habeas corpus, puede decir gente que estaba a punto de cumplir los 2 años, o el periodo que debía cumplir en prisión preventiva, firma, se declara culpable porque sabe que de allá, o esa es la mitad de la pena, y ya va a ser habilitado o la parte de la pena que debía cumplir para ser dejado en libertad. El juicio abreviado, ustedes saben, supone un compromiso, es muy heredado de la cultura anglosajona, de los norteamericanos, un compromiso de un reconocimiento de culpa por algunos hechos, por los hechos que constituyen la acusación, y hay un compromiso de la fiscalía, un ofrecimiento de pena, dice, bueno, si no vamos con el abreviado, la pena, yo tengo el margen hasta tantos años, si hay un reconocimiento de pena, esto se hace el acuerdo ya, se reconoce la pena, es un no juicio, es un acuerdo de parte, está muy en boga en nuestros tribunales en los últimos años. Bueno, yo soy bastante crítica. Luego está el derecho de recurrir, es otro punto central para la literatura, de nuestra jurisprudencia, digamos, de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el derecho que acá en nuestro derecho interno se ha llamado del doble conforme. Perdón. Es el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El fallo no está firme si no ha sido confirmado por un tribunal superior. Bien. Bueno, lo hemos presentado a esto como garantías judiciales. Ustedes saben que hay algo que se reconoce como garantismo penal, en línea en la cual desde la dogmática penal está el maestro Ferraioli, jurista italiano, que parte de la convicción que el Estado de Derecho toma sustancia también en el orden jurídico. No podemos decir acá hay democracia y acá hay Estado de Derecho, pero el orden jurídico es para, bueno, ciertos planos de la convivencia social. No. Los derechos humanos están en la base del Estado de Derecho y se despliegan en todos los planos de la convivencia social. Y el plano jurídico, el plano de la Constitución, ese plano sustancial, debe estar vigente en la aplicación del derecho. No puede haber ese abismo entre la letra de la ley. Decimos, no, pero la Constitución, amamos la Constitución. Decimos, la Constitución dice en el artículo 18 que las cárceles de la nación deben ser sanas y limpias, no para castigo. Los propósitos, tanto en el artículo 18 como en el artículo 7.5 de la CAD, que es el artículo que se ocupa de la libertad, de la sanción más grave. Ustedes saben que nos han puesto 15 días en cuarentena, los primeros 15 nos queríamos morir, después lamentablemente nos hemos ido acostumbrando. La sanción más grave que tiene la sociedad es esta, ¿verdad?
colocar a la persona en prisión. Entonces, decíamos que en ese marco, todo lo que va a hacer la ley, todo el proceso que va a llegar a ese punto, porque es, digamos, la sanción penal es esa, así se ejerce el poder punitivo, hay enormes discusiones respecto a la moralidad desde Kant a nuestros días, pero no importa, es el sistema que aplicamos, el sistema que nuestras democracias han construido, es el sistema de restricción de derechos, de la libertad ambulatoria. Bueno, has hecho esto, lamento, te voy a tener que restringir, y tengo un código penal que dice te voy a tener 3 años, 4, 5, 8, de acuerdo a la gravedad del ilícito, pero voy a aplicar el sistema de garantías para que el Estado no sea un leviatán, no sea un monstruo que digiere a sus propios ciudadanos o personas sometidas a su jurisdicción sin cuidado, ¿no? Entonces el garantismo penal lo que propicia en realidad es aplicar en verdad los principios que declamamos. Es decir, no sostener esta brecha entre, sí, la Constitución, el artículo 18 dice esto, pero yo digo que los presos tienen demasiados derechos, que lo único que justifica entonces esa sanción son los propósitos re. ¿Qué quiere decir re? Recuperatorios, resocializadores, reintegradores. Esos son los propósitos que justifican que una persona... Entonces, ¿qué quiere decir? Que estando ahí, para llegar ahí va a estar cubierto de garantías, y estando ahí se despliega otro sistema de protección. Yo a una persona la pateo, le doy mala comida, no le doy la posibilidad de concluir la escuela primaria, o de ir a la universidad, como algunos de los alumnos de nuestra facultad y alumnas de nuestra cátedra, que están cursando hoy esta clase desde una situación de encarcelamiento, ¿verdad? Entonces, si la sociedad no permite esto, si el Estado y si el Poder Judicial no asegura el propósito resocializador, la pena carece de legitimidad en nuestro orden jurídico. En la Constitución del 53 y reformada en el 94, pero con el mismo artículo 18, que prohíbe los tormentos, el mismo artículo, y que habla expresamente, dice, los tormentos y los azotes, obviamente, porque fue escrito a mitad del siglo XIX, y expresamente dice, expresa ese propósito resocializador. Y tanto el 7.5 y toda, digamos, la mirada de ese garantismo penal tiene que ver con un compromiso de verdad con la ley fundamental de la nación. O sea, no digamos por un lado, sí, amo la Constitución, pero cuando la voy a aplicar, bien. Entonces vamos al inciso 3, yo creo que ya estoy pasada la media hora, perdón, sí, en la hora, perdón. La confesión del imputado solo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Desde luego, decíamos, el abreviado en principio, garantizo, no es una coacción, no va al fiscal y dice, porque si no, no, pero bueno, tiene esa cosa. Y el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Esto ha traído también mucha discusión en nuestro derecho, absolutamente, porque entonces se ha dicho, bueno, no, pero el inculpado absuelto, entonces se ha construido la doctrina de la cosa juzgada ficta, y como ustedes saben, sabemos que hay algunos planos, algún tipo de procedimiento que no han tenido sentencia firme en los casos de lesa humanidad, por ejemplo, pero hay algunos planos de gravísimas violaciones de derechos en los cuales incluso las causales de nulidad existentes en el proceso impidieron llevar adelante otros pronunciamientos válidos. Bueno. Y esto que es interesantísimo, que ya estaba en el 69, pero no estaba en todos nuestros tribunales,
el proceso penal debe ser público, salvo en lo necesario para preservar los intereses de la justicia, que esto debe ser leído los intereses de la víctima también, ¿verdad? Si yo abro el proceso, y todos pueden venir a ver el juicio, pero si tengo una declaración de un niño en un caso de abuso, o si tengo una declaración que, bueno, podría estrictamente, debidamente fundada, decir la declaración de la víctima va a ser presenciada únicamente por las partes, ¿verdad? El tribunal, las partes. E incluso puedo hacer acceder a la prensa y decir no podrá mencionar a la víctima con su nombre real. Bueno, ustedes saben todos estos resguardos que se toman en cuenta. Bien. Muy rápidamente vamos a decir, para cerrar que todo esto que veníamos diciendo del delito y etcétera, en el caso Baena con Panamá, que ustedes lo tienen como bibliografía de esta unidad, ¿de qué se trataba? Una ley de estas leyes medias en blanco, de tipos abiertos, una ley abierta en Panamá que permitía hacer caer, como si no se hubieran nombrado, como anular, decía caer las designaciones, las nominaciones laborales de trabajadores de la administración, de las empresas, de municipios, es decir, no solo la cuestión pública, fundamentalmente trabajadores del Estado, pero incluía a otros que hubieran participado en hechos de alteración del orden constitucional. Obviamente, una cosa es participar en una sedición, desde luego, ser sometido a un juicio acusado de una sedición, y otra cosa, participar en estos hechos que en el derecho interno no se consideraron de esa gravedad. Bien, les voy a ahorrar la lectura de todo el caso, obviamente es el caso de 270 personas despedidas en nombre de la Ley 25 y que interponen recursos de consideración y de apelación, y la ley no permitía esos recursos. Pero el resto del orden administrativo sí. El derecho al recurso es un derecho central y más extendido o menos ha estado vigente en nuestras legislaciones desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No solo, como la ley 25 es una ley fijada para situaciones tan graves de alteración del orden constitucional, no permitía esa discusión, lo cual también es ilegítimo por otro lado, ¿no? Bueno, el debate que se da acá, que de todos los planteos eran, en concreto lo que nos interesa en nuestro tema, eran de carácter administrativo. Vamos a plantear reconsideraciones, vamos a plantear apelaciones, y no se dio trámite a esto. Entonces la Corte, ¿qué dice? La Corte dice, todo que la ley 25 violaba el artículo 9 del principio de legalidad por esta cuestión de los tipos abiertos, porque se había aplicado a un caso sin especificar las circunstancias de los casos. Y también la ausencia de procedimientos viola los artículos 8 y 25. Pero lo interesante, lo más interesante para nuestro tema de hoy, es que la Corte estableció que las garantías mínimas del debido proceso establecidas en el artículo 8.2 de la Convención deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Entonces, voy a pagar una multa de tránsito, tengo derecho a que me digan dónde fue el hecho, qué hice, por qué. Por lo general esa antipática infracción dice estuvo estacionada en tal parte, ¿no? Pero tengo que saber cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Tengo en cualquier tipo de procedimiento, un procedimiento impositivo, un procedimiento fiscal, ¿verdad? En cualquier procedimiento, esas garantías mínimas, ese plexo de garantías, en principio establecidas para la protección del imputado en causa penal, es decir, derivada de la presunción de inocencia, se van a aplicar a todas las personas. Bueno, abro ahora para preguntas.
sacamos esto, que no sé cómo hago. Sin irme de acá. Gabriela Coca levantó la mano. Gabriela, te escucho. Sí, buenos días, profesora. A mí me surge una duda con respecto a la declaración, a que sea público. En el caso de abusos, por ejemplo, en el caso de violaciones, cuando la víctima debe prestar declaración frente al victimario, no es Acabo brindarle de la aclararlo, posibilidad. pero lo acabo de aclarar. Lo acabo de aclarar. Dije, es salvo para... ¿Por qué? Porque la garantía dice, el debate debe ser público, perdón, el principio como está redactado, salvo para los casos que expresamente está, o sea que deba resguardarse la privacidad. Eso lo acabo, Gabriela, de aclarar. Desde luego, acá juegan muy fuerte también los derechos de las víctimas. En el acceso a justicia es un tema central. ¿Esto qué quiere decir? El derecho a ser informado o informada, sin necesidad de buscar un abogado, de constituirse en parte, de ser informado o informada, saber dónde está el expediente, qué trámite está, o la causa, o cómo, o cuándo va a ser la audiencia, etcétera. Los derechos, ser escuchada con todos los respetos, con el mayor respeto, no ser revictimizado o revictimizada. La declaración en público, por lo general, revictimiza. Es decir, si yo tengo que decir delante de 40 personas, describir hechos muy dolorosos para mi existencia personal, en mi experiencia, incluso en mi psiquis de afectación, como el caso que indicas, desde luego que no puede ser en público. Por ahí puede una persona decir, ya lo sabe mi familia, que son los que me importan, y sí lo voy a declarar en público porque quiero que sepan cómo la ferocidad de la persona que me atacó, etc. Pero normalmente, es más, en la ley de trata, por ejemplo, el uso de la cámara Gesell, se despliegan todos estos mecanismos que tienden a la protección de la víctima. Entonces, el derecho del imputado muy fuerte y el derecho de la víctima no logran estar en colisión. ¿Por qué? Porque hay una consideración razonable. Fíjense ustedes, han estudiado el mecanismo de protección proporcional, ¿verdad? A este le restringe un poquito. Al acusado no le restringe un poquito, digo, no va a ser público de todos los públicos. Y acá a la víctima también le restringe un poquito porque le digo, tienes que decirme tu versión, la estoy citando a declarar. Tengo que escucharte. Entonces, el principio, toda afectación, toda restricción de derechos debe ser adecuada, razonable, necesaria, proporcional. Si no es necesaria a los fines del proceso, no tengo por qué afectar el derecho de nadie. Sí, adelante. Si Mi duda iba un pelito más allá. Mi duda era si el victimario no se le brinda la posibilidad de recrear la situación y volver a obtener satisfacción de un hecho delictivo que ya realizó. Bueno, de nuevo, hay mecanismos para recibir la declaración de la víctima. La declaración de la víctima actualmente se graba y se reproduce en el debate. Entonces, en el debate, ¿qué se va a discutir? El debate público. O sea, si la víctima ya ha declarado abajo y se lleva esa grabación, ya tengo la declaración. Lo que yo tengo que proteger es la publicidad del debate, es decir, que este hombre, el acusado, haya conocido la acusación de la víctima, que haya visto el video, sí, no es necesario, si lo tengo así, desde luego, pero en la discusión respecto a lo acreditado, a las pruebas, solo en la medida de lo estrictamente necesario se podrá cerrar. En el resto, esa discusión, y si él, bueno, digamos, las afectaciones, acá la protección a la víctima es muy grande, y la protección al proceso penal también es muy fuerte, porque la víctima está,
puede o no estarlo, etcétera, pero en el momento en que ha brindado su declaración, ha hecho un aporte que era necesario. Por eso las víctimas, incluso las causas de trata, como decía recién, que se usa también la cámara Gesell, bueno, después se exhibe esa misma versión, pero ya está el contenido de la declaración y la otra persona puede decir, no, pero esta persona dice tal cosa y mire, tiene un tamaño que es el doble del mío, supongamos. O no, mire, en realidad, o sea, le permite conocer todos los hechos para ejercer su defensa. Y la publicidad del debate es que la publicidad en realidad no está pensado en los casos de abuso, como decía recién, de niños, o en los casos en estos casos de libertad sexual, de ofensa a la libertad sexual de las personas, sino que está pensado en ese control de algo, es un hecho más de la República. Está pensado, ustedes saben que la República, los tres poderes de la República tienen necesariamente como resguardo la publicidad de los actos. Nosotros ayer hablamos de acceso a la información pública, ¿verdad? Ustedes van a saber cuánto está destinado el presupuesto de educación y quieren saber si la universidad, etcétera. Bueno, parte de la administración, parte del gobierno, parte, bien, cumple. El Poder Legislativo, esta ley, la dictó. ¿Cuántos votaron hace 2 días? Justo el día que hablábamos de la información, se estaba votando en diputados la ley de las marcas, bueno, del etiquetado, ¿verdad? Con el contenido de los productos, etcétera, de alimentación. Entonces, la legislación, y ahí sabemos al día siguiente o en ese momento cuántos votó por el sí, cuántos por el no, cuál es el contenido de la ley, cumple. El Poder Judicial también tiene una obligación de publicidad, porque es el control ciudadano. Si el juez o jueza se encerrara en su despacho, como era antes, a hacer la sentencia sin conocer a veces a las partes, sin haberlo visto, porque el imputado la declaró por escrito también, y la víctima también, y se sentaba con esos papelitos. Entonces, el control, la publicidad de los actos de gobierno también es propia del Poder Judicial. Entonces, que esté la prensa, los juicios de lesa humanidad ha sido un ejemplo. La prensa ha seguido en todo el país esos juicios, desde el juicio a las juntas, desde el primer juicio hecho recién recuperada la democracia bajo el gobierno de Alfonsín, a los últimos, la presencia de la prensa ha sido muy importante, por ejemplo. Entonces, y de las partes. Y sí, cuando en medio del juicio había una declaración muy especial, muy dolorosa, excepcional fue el cierre de la audiencia. Y a pesar de que todo era doloroso, porque los padres, la madre y las esposas contábamos las experiencias pasadas, ¿verdad? Pero sin embargo el derecho de los imputados estaba ahí protegido y el control de la publicidad también para la ciudadanía, para la prensa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero gracias por la pregunta. Igual. Profe, buenos días. Sí, Paula, hola. Puede sonar por ahí medio tonta la pregunta o medio ignorante. En el caso de recién usted pone, digamos, un imputado en particular individualizado. En el caso, por ejemplo, como expuso recién, cuando es el Estado a quien se le imputa por alguna falta. Al Estado no se lo imputa, ¿no? A las personas únicamente. Claro, pero representantes del Estado en este caso. Representantes del Estado, ¿en tipo de contaminación ambiental o en qué delito? La imputación es a las personas en materia penal, Paula. Sí, pero por ejemplo, me ocurrió un caso que pasó en Santiago del Estero, que fueron la Policía Federal por acuso de narcotráfico y metieron presa a personas que estaban por circunstancias que no eran las mismas, presas, y nunca se les dio el debido proceso, estuvieron presas como 2 meses, hasta que le dijeron, no, ustedes no tienen nada que ver. Y cuando fueron a demandar, porque esa gente quedó sin trabajo y demás,
le dijeron que no podían, y es un proceso muy largo que todavía sigue discutiéndose, y fue muy conocido porque salió en los diarios y todo. Ah, bien, yo no te había entendido al comienzo lo que me decías. En el caso, digamos, esto de garantizar el debido solo proceso. se sigue contra personas, ¿verdad? No contra instituciones, pero en este caso dirías, ahí habría como en el caso Baená, si querés. No le están dando los recursos administrativos a estas personas, me dice que trabajaban en el Estado, bueno, a formarse, a ser buenos abogados, a hacer todos estos planteos. Estas personas trabajaban en el Estado, donde trabajaban, pierden el trabajo, le dicen en la causa penal, usted está absuelto, no tiene nada que ver, y sin embargo han perdido el trabajo. Bueno, desde luego que tienen todas las acciones, vayan con el caso Baená así directamente. Por supuesto que las críticas al funcionamiento, este es un plano normativo donde les decía, hay que acercar la norma a la realidad. Hay que acercar la norma a la realidad, hay que afirmar. Es verdad que hay muchísimas situaciones que no nos gustan, si no, no escucharíamos hablar todos los días de los tribunales, de los jueces, la jueza, el juicio político, etc. Hay muchas situaciones que no nos gustan, hay otras que hay que pasar los juicios también, que son difíciles para las partes también. Sí, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, de cualquier tema, preguntas. Profe, buenos días. Yo quisiera hacer una consulta. Si puede ser respecto al examen. Sí, cómo no. Yo creía que me iba a hacer respecto a un caso. No se puede hacer consulta. No, es que todos están preguntando y en los grupos preguntan, ¿vio? Sí, cómo iba a ser el segundo. Sí, te escucho. Bueno, si ya está definida la modalidad, así que va a ser directamente hacer un trabajo práctico. Ah, ausentes de la clase pasada. La clase pasada que hubo 100 alumnos, porque todos eran el post parcial, y hoy, bueno, ahí explicamos. Hay que formar grupos, Javier, hay que formar grupos entre 5 y 8 personas, cuando más grande el grupo, para mí mejor. El grupo hace una suerte de experiencia de trabajo, primero se pone en contacto, Sí. Va documentando los encuentros, va Sí. documentando quiénes integran el grupo, cuál fue la primera forma de comunicación, cuándo se reunieron, cuántas veces que se reunieron, y van a tener que discutir cuál es el tema, o algún grupo se formará al revés. Por ejemplo, yo digo, quiero hablar de las cárceles de la nación, ¿quién quiere venir a mi grupo? Entonces van a aparecer algunas personas ahí. Pero por lo general quiero buscar grupos. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, entre 5 y 8. ¿Por qué esa documentación? Porque Sí. cualquiera porque el grupo no es para que yo busque, yo soy re piola, entonces me sumo al trabajo de aquellos amigos. No. El que está en el grupo, y ustedes van a afirmar todo que en esa reunión estuvo presente y va a tener una especie de valor de declaración de jurada, bueno, van a firmar, decir, nos reunimos tal día y estuvieron Juan, Pedro, Diego y Mariquita. Sí. Y en la segunda reunión también se sumaron a Juan, Pedro, Diego y Mariquita, se sumaron Estela y Carlitos. Y ahí decidimos efectivamente el tema. E hicimos tal trabajo. Todos leímos, o cada uno leyó parte de la bibliografía, y resolvimos concluir. Ustedes tienen que hacer un trabajo práctico que tiene 5 páginas. Lo pueden presentar como trabajo práctico hasta 5 páginas. Como trabajo práctico tienen que utilizar una unidad desde la 9 a la 13 inclusive. No tienen que hablar derechos del niño. No tienen que ir a repetir la unidad. Tienen que focalizarse en un punto. Ayer decía, por ejemplo,
hablábamos en la última clase, Sí, no sé, el derecho a la libertad de expresión de los niños de 16 años, el nuevo Código Civil les permite tatuarse, por ejemplo. claro. O el derecho de los niños a ser oídos según el Código Procesal local tal, no sé, ustedes cruzan, o decía Claro. también, los niños en la comunidad tal están privados de tal cosa, o no. Bien, ustedes Yo- toman, focalizan el tema, conversan entre todos, arman un Zoom, arman un Meet, conversan, dicen, me Sí. gusta esto, ¿no? Y lo pueden presentar, como dijimos ese día, con las 5 páginas, o por un podcast que justamente tenga la duración de las 5 páginas, o por un tutorial que ustedes hagan, verán cómo lo van filmando cada uno su parte, en el que digan, ¿querés saber cómo viven los niños de la comunidad tal? O vamos a explicarte, si sos estudiante de Derecho, dónde tenés que focalizar, o para la defensa de tal derecho los abogados deberían saber, conocer la jurisprudencia del caso tal de la Corte Interamericana, y van desplegando ese caso, porque ustedes ven sobre qué tema hacen el tutorial, hacen el podcast o escriben las 5 páginas. Cualquiera de los 3 métodos son válidos. Vamos Sí. a ver qué es lo que soporta si soporta bien los videos que ustedes mandan, no sé cómo eso, van a averiguar nuestros asistentes. ¿Algún al mail? El campus, para que ustedes pongan ahí, a las páginas Sí. la va a soportar, porque siempre ha soportado eso. Habrá que ver qué pasa con lo otro. Y nosotros tenemos un Instagram que se llama Derechos Humanos Pandemials, DDHH Pandemials, y algunos podcasts hemos estado pensando, los vamos a ver qué es lo que podemos poner ahí, o algunas partes de los trabajos que ustedes hagan. Bien. ¿Y después que Eso- hace una defensa oral de eso, profe? ¿O No, solo ya como- vemos. Ah, bueno, entonces, Yo les dije, en principio está prevista la defensa oral. Vamos a ver sí, en qué casos es elocuente lo que presentan, satisfactorio, hace falta un poquito más o no. En principio de legalidad está prevista, pero vamos a decidir sobre el camino si es necesario volver a escucharlos o no. Pero si han hecho este trabajo, van a tener que conocer el tema bien. entonces ya se lo puede ir entregando a partir. Los compañeros son garantes de Sí. todo lo que ingresan a ese grupo, ¿no? Sí. Claro. Perdón. Ya se lo puede ir entregar entonces, profe, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos ¿Cómo? desarrollando, ya se lo puede ir entregando, ¿verdad? ¿Ya lo tienen desarrollado? Ya hemos pensado el tema, todo lo que lo íbamos a hacer, todo. Qué lindo, piénsenlo, chárlenlo, porque parte esto es una experiencia de evaluación. Entonces, la charla entre ustedes es muy importante porque significa que han leído el tema. Ahora, si se juntan y no se escuchan y cada uno Claro. escribe un título, una partecita, no sirve. No, algo bien ordenado. Tiene que ser la posibilidad de escuchar, si ustedes, me encanta que estén tan entusiasmados y tan adelantados. Te felicito. Ah, bueno. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué dice acá? Clara Gómez levantó la mano. Sí, Clara. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buen día, Clara, ¿cómo Tengo un estás? Bien, tengo un inconveniente. Usted sabe que he rendido, he aprobado, pero en el SIU aparezco como ausente. Ah, medio tarde, ¿no? Porque ya ha habido otros casos y ya he mandado todas las correcciones. Recién te enteró de la nota, ¿cuándo? ¿No le has avisado al grupo? Sí, profe, sí le he avisado a los Ya ha chicos. habido otros casos y todo hemos corregido. Medio tarde, ya estamos más de una semana. Ponete en contacto con los chicos, mandá de nuevo el nombre, ya te buscamos y vemos cómo hacemos. Por favor. ¿Estás en los grupos de WhatsApp?
Profe, profe. ya se contactó conmigo, estaba esperando que termine la clase, así le mandaba el nombre. Bueno, perfecto. Bien. Gracias. Sí, ¿alguna otra cosa? Hola, profe, yo tenía una duda. Aldana, sí, te escucho. Respecto a la especie de declaración jurada, esa que tenemos que hacer contando lo que Sí, hicimos en el ¿podrías grupo. prender la cámara o no? Si no la Ay. podés, no la prendas. No, Sí, justamente ahora yo. no puedo, profe, perdón. Bueno, Le sí, quería adelante. le quería preguntar acerca de que si hacemos las 5 hojas, ¿esa declaración iría al último como una especie de agregado o cómo la tenemos Sí, porque es una que poner? explicación respecto a quiénes han estado, quiénes conforman el grupo, va al último. Quiénes conforman el grupo, qué aporte ha hecho cada uno, cuántas discusiones y cómo han estudiado. Eso es para que tiene una doble función. A veces hay gente que se acerca y dice yo quiero ser del grupo y aparece el último día, y a veces, bueno, y cada uno, y esto tiene que ser un proceso justo, porque uno se ha puesto a leer todo el material, entonces se sacaría 10, y el otro, nada, ha sonreído al llegar. Entonces, esto tiene esa función medio que nos permite que ustedes funcionen de una manera más transparente, que es un requisito para, ya que tenemos tanta distancia que no le puedo ver ni las caritas, que veo estas pantallas nada más. Como les decía, nos gustaba dar clases y hacer ejemplos, a veces levantando manos o viendo las sonrisas, pero, y en el año pasado prácticamente todo el mundo tenía, o me parece, tengo esa idea, que veía más caras. Este año me parece que están todos, no sé, pueden estar tomando cafecito, me parece bárbaro, ¿no? O mate, mejor dicho, en la cocina, pero bueno, me hubiera gustado verlos un poco más en algunos casos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguna otra duda? Aquí dice, sería fundamental como en los fallos el derecho invocado, no sé, Karina Quintana, ¿a qué te refieres? Ah, dice comisión número 2. Karina, comisión número 2, estás en otra comisión, estás en la 1. Hola. Sí, disculpe, profe. No, yo le quería preguntar sobre el práctico justamente. Pero vos estás en la comisión 1. Sí, yo estoy con usted, profe. Ah, y ahí, como ahí dice comisión 2, yo digo no ha rendido y está bien. Inconveniente. ¿Qué es lo que me querías preguntar? Bueno, era sobre el práctico. Si, por ejemplo, nosotros elegimos el tema, o sea, fundamental, argumentar, en base, digamos, al tema que hemos elegido, o sea, el derecho que, por ejemplo, usted decía del derecho del niño, en el oído, o sea, argumentarlo bien. Sí. Eso era básicamente lo que le quería preguntar. Argumentarlo con fallos, ¿me preguntás? Sí, por supuesto. Todavía en el sistema interamericano lo que tienen ahí es la convención, fíjate, perdón, la opinión consultiva, 17, ahí tienen mucho, y sobre el interés superior del niño hay algo en el caso de Atala Rifo, que es el caso de discriminación de la unidad de igualdad. En ese caso hay algo, porque era el proceso interno que se discutía cuál era el interés superior del niño, y me parece que hay algo del derecho a ser oído, por ejemplo, pero no hay una jurisprudencia específica, aparte de la opinión consultiva 17, ¿no? Pueden encontrar algo en el Comité de Derechos del Niño. En el comité sí van a encontrar, el Comité de Naciones Unidas, el comité que crea la convención. Ahí van a encontrar, lean por ahí. Bueno, ¿no hay más preguntas? Sí, profesora, yo una. Muy tarde, sí, vamos, la última. Perdón, con respecto al tiempo, si queremos hacer un podcast, usted dijo que era el equivalente a un escrito, más o menos, ¿cuánto será? ¿15 minutos? No 20? tengo idea, porque yo decía 5, pero después me he puesto a pensar, y 5 claro, pues páginas. son 3 minutos por carilla, claro.
Claro, debe ser mucho más. Y háganlo, no sé, puede ser un poco menor el podcast, porque Bien. hablar un podcast más de 10 minutos no. Me parece, puede ser más breve el podcast, sí. Bien, Además, muchísimas gracias. concentren las ideas ustedes, ok. Y además me parece un recurso hermoso. Bien. Bueno, nos vemos en la próxima clase, ya no. ¿Qué hay? Perdón, la semana que viene hay clases el lunes, ¿verdad? Y el jueves hay recuperación. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Gracias, profesora.